Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Espacio Marcial, estamos ya en el programa número 35 con otro invitado de lujo, de esos invitados internacionales que estamos acostumbrados a tener para ustedes. Y voy a saludar a mi amigo Juan, que Juanito lo va a presentar. Bueno, saludo a todos, un nuevo programa retomando las conversaciones y es un invitado que ya tuvo, vamos a decir, una sinopsis, una pequeña participación previa a, a esta entrevista que fue en la cápsula anterior que pudimos ver en el programa con el tema de la capacitación Perfecto. física, así que ya un invitado que, entre comillas, ya lo han visto. Así que un gusto tenerlo acá, el maestro Jorge Braga, y bueno, que te presente él. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto saludarles y aquí en una tarde, noche calurosa, muy calurosa en Mérida, Yucatán, México. Dice que estamos a 41 grados perdona, sí, estamos aproximadamente en 38 grados más o menos de, de temperatura, así que, y con una humedad altísima, pero aquí gustosos. Hoy es el día del trabajo, pero es lo que le digo a mis alumnos, es cuando más tenemos que trabajar. Exacto. Y Oiga, aquí pueden ustedes ver, aquí están precisamente ellos trabajando en lo que habíamos hablado precisamente en el comentario que hicieron el favor o sea, de compartir, que era la cuestión de la preparación física, lo importante que es la preparación física en los atletas. no, y para que vean el compromiso del maestro Braga, porque está en una clase ahí, pero se conectó igual con nosotros. Sí, 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 de hecho es el equipo son muchachos que van a pelear ahora en un evento muy importante que es el XFM, el Extreme Fight México. Van a pelear el 25 de mayo. Entonces están en la parte de la preparación ya haciendo una carga menor de fuerza y más trabajando en la cuestión de la capacidad de resistencia física, ¿no? Y ya empiezan a hacer los sparring que van a ver ustedes en un momentito como ellos van a estar trabajando. Ya les dejé tarea desde antes. Maestro, ya, yo voy a comenzar yo. Bueno, la pregunta tiene bueno, la pregunta tiene como dos preguntas, pero al final tiene la misma finalidad. Pues yo sé que usted hace varias disciplinas, pero quisiera saber, usted, ¿hace cuánto tiempo comenzó el arte marcial y en qué disciplina comenzó? Ok, con muchísimo gusto. Yo inicié hace 46 años en el arte marcial, aunque desde el 78, cuando curiosamente después de ver el estreno de la película de La Guerra de las Galaxias, el episodio 4, eh, yo me ilusioné mucho y mi papá siempre me había exigido hacer actividad física. Él es una persona que es de esos, los que le llamaríamos aquí en México sport beanie. O sea, era un muy buen ciclista, un muy buen futbolista, fue guantes de oro en boxeo. Y él siempre quería que yo hiciera actividad física, pero yo era el clásico niño flojo, ¿no? O sea, el que prefería estar comiendo que estar haciendo actividad física, aunque realmente nosotros fuimos niños que hacíamos actividad física todo el tiempo, o sea, hacíamos mucha carga física y yo trataba de huir, además de eso, hacer más actividad física. Más sin embargo, cuando fuimos a ver la película de Star Wars, el episodio 4, cuando vi a Darth Vader ejecutar su poder sobre otras personas, yo me superentusiasmé mucho y le dije a mi papá, yo quiero hacer eso. Y él me dijo, ¿quieres hacer eso? Tienes que entrenar. Y tienes que entrenar a tus marciales. Y desde el 78 empecé a buscar a mi maestro, porque mi papá me dijo, mi papá y mi mamá me dijeron, si vas a hacer eso, tienes que hacerlo con compromiso. El asunto es que no vas a hacerlo con cualquiera. Tienes que entregarnos una información de realmente quién va a ser tu maestro. Y me di a la tarea de estar buscando, como niño, buscar un maestro marcial. Más sin embargo, en esos años, un niño no era tan aceptado, al menos aquí en Yucatán. Entonces, realmente fue duro. Hasta que en el 79, en 1979, me dijeron, ok,
paga tu inscripción, paga tu mensualidad y nosotros te vamos a hacer llegar un telegrama en el cual te avisamos de cuándo ya puedes venir a entrenar. Y eso, como en el noviembre del 79 me avisaron que me podía yo presentar en enero de 1980, el primer día de enero de 1980 para poder entrenar. Y desde entonces hasta ahorita, no se imaginan el gran privilegio y la gran emoción que me da llegar llegar a cada día a la clase y trabajar o aprender muchas cosas, o sea, porque aquí aprendemos todos los días, con los alumnos enseñan y es una gran ilusión. Entonces, desde 1980 específicamente hasta la fecha, entrenando, tratando de hacer actividad física todos los días. Muy bien. Juan. Bueno, y la pregunta evidente, ¿cuál fue ese arte marcial con el que comenzó? El maestro que logré después de mucha investigación porque habían 5 maestros en Yucatán. Había uno que era el ninja, o sea, que inventaba cosas. Había el maestro de karate Shotokan, que era un maestro español, Fernández del Moral. Había el maestro Ricardo Lavadores, el gran maestro Ricardo Lavadores, en lo que se conocía en ese entonces como karate coreano, pero eran inaccesibles. Y al que pude lograr, con el que pude lograr conectar fue con el maestro Henry Sumotoki de Karate Shikikai. Y allí me inicié con el Karate Shikikai, pero me sentía fuera ¿cómo les puedo decir? Era muy estricto, muy rígido en el entrenamiento, entonces me sentía yo como amarrado, hasta que un día vi a alguien en la escuela, ingresando a la escuela secundaria, vi a alguien que estaba tirando unas patadas y me acerqué y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Yo soy karateca, ¿no? Entonces, él me dijo, esto es karate coreano. Pero como vi las patadas, y nosotros los yucatecos somos mucho de patadas, entonces como que me prendí, me enganché con ese sistema de pateo y realmente después de casi un año de practicar karate, me integré a la práctica de lo que a la postre sería conocido como taekwondo aquí en Yucatán. Pero toda la vida nos decían, ¿qué haces? Ah, pues tiro patadas, golpes. Decían, ah, haces karate. Lo de siempre. Bueno, se las pongo fácil. Mi mamá todavía si me viera me diría, ay, ahí vas a tu karate. Dale, Juan, dale. Sí, bueno, suele pasar, acá también pasa eso, el karate o el judo, que son los más conocidos desde hace mucho tiempo, a uno lo ven y le asocian eso a las artes marciales, acá también pasa. Y bueno, usted comenzó su entrenamiento entonces karate, después karate coreano. ¿Cómo fue evolucionando su práctica y los estilos que fue manejando desde un niño que quería ser Darth Vader a lo que encontramos hoy? Bueno, hay que considerar que todavía quisiera ser Darth Vader. Tengo 56 años y todavía hay esa parte de la búsqueda del punto místico, ¿no? ¿Sabes? De tratar de conservar esa ilusión de niño, que es lo que me inspiró desde el primer momento y me sigue inspirando. O sea, es lo que yo sigo teniendo esa ilusión de niño de todo el tiempo. Es que tengo que dar la orden a todos ellos, ya, vamos a trabajar, a trabajar. Y bueno, sí, lo que sucede es que en 1984 me topé con una revista de esas que venían de España y ap- aparecía alguna información de algunas posiciones media raras de defensa personal que habían hecho algunos maestros coreanos. No se precisaba nada. Hasta que en 1984 en México, en una revista que se llama Artes Marciales, sí, Artes Marciales se llamaba, eh, vi que iba a haber un seminario de un maestro coreano que se llama, era el Dr. Hyun Kim.
Y yo, imagínense, a los 15 años agarré mi autobús, le dije a mi papá, a mi mamá, oye, yo tengo mi dinero, ahí se ven, me voy a Ciudad de México. Y mis papás me decían, oye, pero ¿cómo es posible? O sea, tienes apenas 15 años, ay, ahí nos vemos. Y me fui en persecución de mi maestro. Dada la situación de que yo llego allí, eso es una anécdota muy bonita. Antes nosotros viajábamos en autobús, era el único medio de transporte accesible. Y cuando llego a Ciudad de México, llego a una casa en donde, o sea, iba yo buscando el lugar en donde había sido la convocatoria, y llego a una casa en donde había un león. Entonces, después de golpear mucho y de estar hablando por un intercom, la dueña de la casa sale y me dice, oye, ¿qué es lo que deseas? Es que vine a ver al maestro, al doctor Tion King, aquí es el lugar. Y ella me dice, sí, pero el seminario fue hace 2 o 3 días. O sea, mi Oh, autobús tardó en llegar y me dijo, es que el seminario fue el fin de semana. Entonces, ella me dijo, ¿sabes qué? Como era yo un niño, un muchachito, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mostrar de consolación, te voy a mostrar el lugar donde fue el seminario. Y me mostró un doyan muy pequeñito en el interior de la casa, un doyan que a lo mejor tendría como unos 4 metros de ancho por unos 8 de largo. Y me dijo, aquí fue el seminario, aquí estuvo el doctor Tion King, estuvo buenísimo, pero si lo quieres seguir, te tienes que ir a Chiapas. Está en Chiapas. Y entonces inició la travesía y lo fui a perseguir. O sea, me conoce y luego me dice, llegaste tarde, así que te veo en México dentro de un mes. Y regresé a Ciudad de Mérida medio frustrado y luego volví a emprender el viaje hasta que me lo topé y como que me adoptó, o sea, como que de alguna manera dijo, esta persona sí tiene interés. Y en 1900, o sea, me empezó a enseñar activo. Y en 1993, el 11 de mayo de 1993, entrega una constancia en la cual yo podía enseñar Aptil, que él le llamaba Hanmudo, eh, hasta cinturón marrón. Y, y me decía, ahora tienes que empezar tu preparación, te quiero ver en Estados Unidos. Y lo seguí. Y gracias a eso y al apoyo de muchos maestros, como el maestro Mateo López Mondragón, que él reside ahora en Estados Unidos, gracias por ejemplo, grandes amigos como David Carlino, que hace muchísimos años que no lo veo, es que pude continuar en el capítulo. Pero en Luciana, que era donde entrenaba en Baton Rouge, constantemente se quejaban los practicantes, porque llegaban gente de Inglaterra, gente de Sudamérica, gente de Europa, y yo recibía constantes quejas con el maestro, el doctor Hyun Kim. O sea, estuve varias veces en su oficina regañado porque decían, es que el mexicano hace las técnicas fuertes, es que el mexicano nos lastima. Y entonces hubo uno de ellos que se llama Bernardo Ocio, que es un maestro en Florida, que me dijo, Jorge, tú no deberías practicar Hamburger. Ya le comenté a un amigo que se llama Javier Agosto, que te presente al maestro fundador del partido, que es el Doyo Minji Hanje, el fundador de Simo Partido, y a partir de ahora ya entrenan. Y al poco tiempo, mi gran amigo Javier Agosto, que ahora debe estar por Centroamérica, me contacta y me dice, el Doyo Minji te quiere conocer al mexicano que lastima gente. Y a partir de allí pasé a ser alumno del Dojo Nichi, y al paso de los años, al ver que yo no tenía el poder económico que él necesitaba, me dice, ok, ya no te puedo enseñar más, ahora el que te va a enseñar es el gran maestro Shin Han-Shik, que es mi segundo al mando y te va a adoptar. Y desde entonces, desde el Dojo Niji me adoptó como su hijo. Sí. Desde que me adoptaron, es que me preguntaban si había sparring ahorita. Bueno, entonces me adopta
el Dojo Ninji, que precisamente hace un momentito estábamos recordando cómo me trataba, que de pronto me decía, quiero que duermas aquí abajo de mi cama, y si se le ocurría a las 2 de la mañana levantarse y decir que vamos a entrenar, pues teníamos que entrenar, cosa que yo le agradezco mucho. O sea, fueron momentos maravillosos. Y gracias a que él decía que le recordaba yo mucho a su hijo. Aunque luego, lo que siempre he mencionado, conocí a su hijo y no nos parecíamos nada, pero bueno, él siempre decía, es que eres igual a mi hijo. Yo, no, ya cuando conocí a Tony Park, al maestro Tony Park, dije, no, no nos parecemos. Pero bueno, Maestro, entonces, sí, maestro, lo que pasa es que me parece interesante lo que usted está hablando y también porque uno educa al practicante de hoy, porque los practicantes de hoy, como que le dicen la generación de cristal, nunca iban a poder seguir a un maestro y también en ese sentido la práctica es totalmente distinta. Yo estoy hablando hace 20, 25 años atrás, uno entrenaba y si a lo mejor uno se lesionaba, uno pensaba, no, esto es porque es parte del entrenamiento, que en este caso, ahora con toda la educación que hay para la prevención de las lesiones y todo, se puede contrarrestar, pero la esencia misma de los sistemas, que en este caso del tiempo que empezó usted, se está perdiendo un poquito. ¿Qué cree usted? definitivamente sí. Eso es algo que siempre le comento a los alumnos, pero todo se basa en el compromiso. Este, por ejemplo, es lo que les digo ahora a varios de los que van a pelear. Parece ser que se están lesionando por estrés. Y nosotros no teníamos oportunidad, yo creo que a ustedes les pasó muchísimo, de que no teníamos oportunidad de lesionarnos, porque los eventos en los que podíamos participar, pues eran esporádicos, o a veces 2 al año. Entonces, aún con lesión, nosotros enfrentábamos, nos preparábamos 6 meses para ir a un torneo, y de mala suerte, a lo mejor una lesión una semana antes, pues veíamos cómo lo hacíamos, nos reparábamos y nos íbamos a pelear, no había opción. Eh, Tal vez ese aspecto, ese compromiso que había, esa forma de educarnos en donde decían, no, aquí no hay momento de tenerse, o sea, tienen ustedes que cuidarse, acomodar el lugar y participar. Quizá eso era lo que nos mantenía realmente saludables. Claro, había personas que se lesionaban y desaparecían, pero en este momento sí hay un exceso de cuidado. Yo tengo aquí un fisioterapeuta de planta, el licenciado Juan José Campos Nolasco, que atiende a todos los atletas, y tenemos como, de hecho ya me estaban diciendo, necesitamos a nuestra nutrióloga, necesitamos a nuestro doctor, o sea, entonces llega un momento en donde el aparato que funciona, o sea, ya es un equipo multidisciplinario que está en favor de cuidar a los atletas. Cuando antes nosotros no teníamos eso, nos daban un mejoralito, no sé si ustedes llegaron a tener mejoralito, No, y que era, tampoco no, no estaba el psicólogo deportivo, no existía. no, Imagínense, por ejemplo, una persona, un peleador que, por ejemplo, perdía una pelea, ese como emoción potente que tenía al perder, igual le duraba, a lo mejor le duraba un buen tiempo y no tenía quien trabajara con esa persona, que bien, como dice usted. el, en eso que usted menciona de la cuestión del psicólogo, fíjese, por ejemplo, yo tuve un oponente que para mí fue siempre reconocido esa parte, siempre lo he dicho, se llama José Collín. Era un tipo que me lo topaba en todos los torneos y era frustrante llegar a la final y el tipo me derrotaba siempre. José, si llega a ver este video, en todas las veces que lo he mencionado, siempre le doy esa distinción. Era un tipo que lo veía y decía, no, 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 ya se inscribió este cuate, a ver, voy a bajar de peso porque no quiero enfrentarlo. Porque era un tipo que tenía el antídoto conmigo. La psicología que usted está mencionando, que nosotros teníamos, es que me derrotaba el tipo y yo les decía, te veo a la salida. O sea, era casi así como que vamos a darnos un tiro afuera, ¿no? Vamos a darnos así sin reglas, vamos a
fuera, ¿no? Entonces, pero éramos amigos, éramos gente que nos veíamos, me decían, sí, ahora de Braga, nos vemos en el siguiente torneo. Y nos íbamos con la cola, lo que nosotros en mexicanos decimos, vamos con la cola entre las patas, soportando la frustración, soportando llegar a la escuela y sabíamos que el lunes el maestro nos iba a decir, pero ¿cómo pudiste perder otra vez con ese tipo? ¿Cómo? Y era una carga durísima, es lo que le digo a mis alumnos. Ahorita no les puedo decir a ellos, por ejemplo, las palabras que nos decían a nosotros. O sea, a nosotros bueno, lo tengo que decir, o sea, siempre lo he mencionado. Mi maestro me decía, pero ¿qué pasa? ¿Eres un gordo, un flojo? O sea, había una presión durísima y la teníamos que soportar. O sea, no había ese trato psicológico, sino que la psicología era el sobreponer esa situación. Y eso nos impulsaba. Las derrotas era el fuego interno que nos decía, ahora voy a entrenar el doble, aunque esté lesionado, voy a entrenar el doble porque quiero que llegue el siguiente evento para enfrentar a ese tipo y ahora sí, te voy a ganar. Dado el caso que pude vencer a todos mis oponentes, al único que nunca pude vencer es a José Collita. Sí, bueno, es un tema interesante la comparación, porque también antes no habían tantas opciones, como usted menciona, tenía que elegir dentro de lo que había. No habían, yo me acuerdo, acá en Chile no habían implementos, no habían guantes, no había nada. Había que entrenar con lo que uno pudiera nomás. Y eso de todas maneras le daba otro encanto a las cosas. Y yo siento que uno tenía que querer dedicarse a las artes marciales. Ahora uno lo puede elegir, entre comillas, como un pasatiempo porque están mucho más disponibles. Hay gimnasios en todas partes, los gimnasios están bien acondicionados, hay implementos, hay suplementos nutricionales, hay de todo. Entonces, hoy en día la gente puede elegir más como un pasatiempo. Antes era una especie de pasatiempo, pero sacrificio a la vez. Y yo creo que algo que ha cambiado mucho eso y que lo voy a enlazar también con lo que usted hace, son las artes marciales mixtas, que han traído un nuevo aire tal vez y un profesionalismo a la competición y han generado también un mercado que antes no se veía en las artes marciales porque cada arte marcial iba por su lado, el karate, karate, el judo, pero con las artes marciales mixtas se generó un fenómeno en que todas las artes marciales se vieron obligadas a verse las caras y luego el hecho de que ahora se practique el MMA como un deporte específico, ya nadie, o sea, hay gente que viene de ciertas disciplinas y después hace MMA, pero uno puede ir a un gimnasio a aprender MMA directamente hoy en día. Entonces, ¿cómo llega usted de este Aikido, perdón, Hapkido, de este camino difícil y luego cómo integra la MMA, cómo integra a llegar ahora a tener un kinesiólogo, psicólogo, nutricionista? ¿Cómo se hace ese cambio en su vida marcial y en su manera de enseñar? Mi queridísimo maestro Juan, ahorita que estaba mencionando usted eso, me recordó, así como lo elaboró, me recordó a una pregunta que le hacen a un jeque, a un árabe, a un jefe de algún grupo árabe. Le preguntan, oye, usted que es multimillonario, qué es lo que piensa? Y la cuestión es que él decía, bueno, yo vivo en un auto, o sea, yo andaba en un camello y mi nieto va a terminar andando en un camello y le preguntan cómo es posible. O sea, y él dice, bueno, porque yo me partí el lomo para crear todo el imperio que he tenido. Mi hijo va a disfrutar, va a tener un auto de super lujo, pero como no le costó el trabajo, mi nieto va a terminar andando en camello, ¿no? Entonces, eso es algo que pasa precisamente con lo que se menciona con el arte marcial. Nos tuvimos el privilegio de vivir una época en la que no habían los implementos. Nos la teníamos que ingeniar. Mi padre, por ejemplo, fue una persona muy inventiva en cuestión de que él desarrollaba las herramientas de entrenamiento.
De hecho, le comento a mis alumnos que muchas veces nosotros, en el segundo entrenamiento que teníamos en el día, que era a las 11 de la mañana, mi papá, entrábamos como un granero en donde habían pedazos de fierros. No eran pesas, eran llantas de truck, de esos trenecitos como de hacienda, y lo utilizábamos como pesas. Terminábamos bañados en óxido, olorosos, que olía horrible ese lugar. Y nos la inventábamos. Él hacía todo tipo de entrenamientos. De hecho, él me hacía correr, caminar 12 kilómetros, tirar 600 patadas, hacer abdominales, lagartijas, todo, y me decía, ¿ves ese montón de piedras que está allá? Agábalo y lo vas a correr 20 metros y lo asientas. Y hacíamos eso. Entonces, y cuando terminaba me decía, ahora tienes que regresar ese montón de piedras a ese lado. Pero no me decía, hazlo. Él lo hacía también. Entonces, nos fue desarrollando esas opciones para ir haciendo un arte marcial que nosotros creíamos auténtico. Cuando yo me involucro en el Hapkido, nos dimos cuenta que el Hapkido no puede hacerse como combate, o sea, no puede hacerse como torneo, porque tiene muchas cosas que no pudiéramos hacer dentro de un sistema reglamentado. Y mis alumnos, tenía yo muchos alumnos que decían, oye, yo quiero probar, ponerme en prueba en esto. Uno de ellos se llama Alejandro del Prado, y él fue el primer peleador de MMA improvisado en Yucatán y en la zona sureste donde yo vivo. Porque hubo un evento en el estado cercano a nosotros, que es el de Quintana, donde está Cancún, para mayor referencia, y me dicen, oye, pues vamos a echarnos unas luchas. Eran las zonas de Limalama, pero en un sistema que se llama Kundolama, enfrentando a mi peleador, eran estilo contra estilo. Y Alejandro, aunque hizo un muy buen papel, en esa ocasión el árbitro confundió una posición, porque no había un reglamento, o sea, se subían y vamos a pelear y todo. Y de tal manera que cuando acomodan nuevamente el reinicio de combate, Alejandro queda en mala posición y le ponen una patiza enorme. Salimos de allá, él todo inflamado, con la nariz toda chueca, y me dice, profesor, me encantó esto, quiero hacerlo. Y le dije, pues vamos a regresar y a trabajar. Y ahí fue que empezamos a improvisar sistemas de entrenamiento, respuestas ante los diferentes estilos de peleadores. Y luego nos vinimos a enterar de que había un sistema reglamentado que luego se vino a llamar artes marciales mixtas. Y allí fue cuando nos empezamos a integrar, empezamos a ver la necesidad de preguntarle a un preparador físico, a un nutriólogo o nutrióloga, a un fisioterapeuta, y se empezó a hacer un poquito más responsable, que no quiero decir profesional. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos trabajando, y tengo que incluirlo porque es algo que siempre cuando uno señala algo tiene que apuntarse también. Muchos de los que estamos en esta cuestión somos muy improvisados, pero muy improvisados. O sea, se requiere realmente una serie de elementos de estudio, preparación constante, y una cosa importante, aceptar que no sabemos todo. Muchas veces el entrenador, sí, por favor, y muchas veces nosotros creemos que sabemos todo, creemos que somos peleadores, o sea, somos strikers, somos grapplers, sabemos, por ejemplo, de defensa, salidas. No, necesitamos la asesoría, el acompañamiento de muchos profesionales. Y aquí en la academia tengo la fortuna de tener a excelentes personas que saben mucho y que van enseñando y compartiendo su experiencia. Entonces, somos más bien un equipo de profesores que es cierto, o sea, uno dice, ellos todavía se acercan a mí y me dicen, oiga,
podemos hacer esto. Y les digo, sí, sí, pero sé que ellos realmente ya lo saben. Y ese es el acercamiento que tenemos con nosotros como respuesta a al avance de una actividad que realmente es deportiva, ¿no? Sí. Sí, mire, a mí me da más en harto sentido lo que usted está diciendo. La preparación tiene que ser constante y en diferentes ámbitos. No tan solo, yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes no sacan nada con ser buenos peleadores si no son buenos pensadores. Eh, Porque también hay que transmitir el arte no tan solo con los puños, sino que también hay que pues, saber enseñarlo. Y qué mejor que uno también como instructor o maestro, uno también aprende de los alumnos. Incluso aprende de los alumnos que vienen entrando, los que son nuevos. Uno se va acordando de cosas que uno mismo vivió, entonces ahí uno se va retroalimentando y ellos también te enseñan cosas y eso creo que es muy importante. ¿Qué cree usted? Así es, totalmente, más. Fíjense que ahorita es que en la parte de abajo tenemos uno de los salones y aquí les presento al profesor Brando Gerardo Ramírez Navarrete. Él Hola, lleva muchos años trabajando, aquí te saluda mi queridísimo Oscar. saludos, saludos, Saludos. saludos. Él ha estado trabajando muchos años aquí en la escuela y al paso del tiempo se convirtió en un excelente, él fue alumno mío de Jaquiro al principio y luego se convirtió en un excelente grappler y al paso del tiempo se fue especializando y ahorita tiene su propio grupo de atletas que, por ejemplo, pelean en los eventos profesionales, bueno, no los profesionales, en el Abu Dhabi, Jiu-Jitsu Pro, pelean en los campeonatos nacionales de grappling, en los campeonatos nacionales de Jiu-Jitsu, y tiene un excelente rendimiento. Entonces llega un momento en donde uno tiene que aceptar que ellos tienen capacidades que ya no tenemos. Nosotros tenemos la experiencia, tenemos a lo mejor la moderación, por ejemplo, algo que yo siempre les platico a ellos es que todo el tiempo ando con unas libretas por todos lados. A ver, no la tengo aquí cerca, pero tengo libretas que anoto todos los días qué voy a hacer, qué es lo que hicimos hace años, pero bueno, esas libretas ya las tengo en casa. Entonces, día a día, proyecto, qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, hay un programa semanal de entrenamiento que se revisa, se analiza, se consulta con ellos, de tal manera que, por ejemplo, ahorita en el entrenamiento ustedes pueden ver que ellos están trabajando, porque aquí el que vende la rasga morada es uno de los peleadores activos que tiene más capacidad y por allí también tenemos a Edwin, que son gente que tiene mucha capacidad técnica en conocimiento. Yo tengo que recurrir a ellos, ¿no? Porque ellos son, a diferencia de nosotros, que es lo que les digo, yo no puedo ver videos, o sea, no, estoy convencido de que no puedo aprender de eso, pero ellos sí tienen la capacidad de aprender de videos. O sea, ellos llegan y me dicen, vi este método en YouTube, y yo, ¿por qué vieron YouTube? No sirve. Pero aprenden ellos, aprenden e implementan. Y ahí es cuando entra nuestra experiencia para decir, ok, eso está padrísimo, pero para un tipo que pesa 50 kilos y que además es súper elástico, nosotros no nos va a funcionar. Protegiéndote para que no pivotear y puedas agarrar. Bueno, retomando aquí la segunda parte, creo que es importante también preguntarle, muchas veces cuando uno empieza a entrenar personas, se transforman en una prioridad por sobre incluso el trabajo de uno mismo. Entonces, preguntarle en ese sentido, ¿usted sigue entrenando, participa cuando hace las clases, entrena con ellos, tiene un entrenamiento individual en su tiempo personal, entrena con los mismos muchachos, o cómo lo hace para poder usted seguir desarrollándose, pero a la vez el tema de entregar su tiempo y su conocimiento a personas que además dependen de usted para competir, que eso es muy demandante. Entonces, ¿cómo ordena usted sus tiempos? ¿Entrena usted o aprovecha las mismas clases para entrenar? ¿Cómo lo hace? No, algo que sí he podido, algo que sí he podido decir, a ver, nada, permítame un segundito.
Algo que sí he podido aprender es que entrenar en la clase, nosotros, o sea, que además tenemos que cuidar a los atletas o a los artistas marciales, no es funcional. De hecho, dar clase de por sí cansa demasiado. Cansa mentalmente, no físicamente. Y parece que nos cansa físicamente. Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos que entrenar, bueno, al menos yo tengo que entrenar de manera individual. Tengo que hacer entrenamientos y lo que yo hago frecuentemente es como probar o dosificar las cargas que les voy a poner a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo hacer, por ejemplo, cierta cantidad de repeticiones, les aumento a ellos a lo mejor una carga de 20% más, 30% más sobre la carga de lo que yo pude realizar. Muchas veces me doy cuenta que incluso para ellos resulta demandante esa carga. Entonces voy haciendo como mediciones de manera individual. La otra cuestión es que si yo entrenara a la par de cómo ellos van, realmente yo tendría una propensión a la cuestión de la lesión. Hay algunos alumnos que me exigen de alguna manera, de hecho, entre todos ellos hay como una especie de exigencia no verbal, pero sí constante de decir el profesor que haga, ¿no? Algunas ocasiones hacemos algunos ejercicios nosotros, o sea, nosotros hacemos ejercicios y me refiero a ustedes, que a veces veo la cara de sorpresa de ellos que dicen, ¿cómo pudo haber hecho eso? Bueno, pues es que son años y años de entrenamiento y ya no utilizamos tanta la fuerza como la técnica. Por ejemplo, el otro día les mostré a ellos, estaban los padres de familia y vieron un ejercicio en donde yo me podía poner de pie con una sola pierna. Y ellos se extrañaron, dijeron, ¿cómo la pudo haber hecho? Entonces, eso es debido a que utilizamos ya el conocimiento, la experiencia y también nos cuidamos muchísimo. Entonces, si yo llevara el ritmo de entrenamiento que ellos llevan, realmente pudiera yo acercarme a un punto en donde me puedo lesionar. Son muchachos ustedes los pueden ver, muchachos de aproximadamente 20, 18, 20, el más viejo creo que es de 32, 33 años, bueno, por ahí está Don Víctor, que trae 60, ¿no? Pero realmente entrenar con ellos es cuando hacemos la lucha, por ejemplo, ellos me dicen, ¿va a luchar hoy? Y les digo, bueno, sí. Yo les digo a los alumnos, mientras yo pueda soportar mi dolor, es que, por ejemplo, tengo lesiones porque, por ejemplo, hace muchos años me cayó un tipo de 130 kilos, me cayó 120 kilos, me cayó en la rodilla, destruyó la rodilla, pero no dejé de entrenar, seguí entrenando. Y lo que sucedió es que eso generó que tuvo que cuidarme más, ¿no? Eh, eh, y a veces ellos me dicen, oiga, ¿va usted a luchar? Y digo, sí, ok, lucho con ustedes, si soporto el dolor lo voy a hacer, lucho con ellos. Pero realmente tengo que hacerlo con mucho cuidado, dosificando. Por ejemplo, en lugar de hacer 8 o 10 luchas, ahora hago 4, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera voy cuidándome cada vez más. Voy, voy teniendo una mayor atención a mi entrenamiento. Y ahorita estoy enfocándome más al entrenamiento de tipo individual y y lo complemento con algunas sesiones que hago con ellos, ¿no? Pero mucho del entrenamiento que hago individual lo hago para estudiar las reacciones que puede tener mi cuerpo ahora que tengo 56 y lo que pudiera de alguna manera representar para ellos en cargas. Bueno, entonces sí es una especie de estudio constante. Maestro, bueno, antes de la pregunta que le voy a hacer, bueno, uno como maestro nunca enseña todo. Yo le digo a mis alumnos, yo a ustedes les enseño
el 90% porque el 10% es secreto. Yo no sé si el día de mañana ustedes van a estar en mi contra. Eh, Fíjese que algo que yo he entendido en eso es que no podemos reservarnos absolutamente nada. De hecho, yo tengo una exigencia para todos los alumnos en el cual les digo que, porque por ejemplo, yo tuve un profesor de Jiu-Jitsu que un día me estaba molesto conmigo porque no generé, él creía que no había yo generado la cantidad de dinero que él necesitaba. Y me dijo delante de todos mis alumnos, Jorge, todos tus alumnos son mejores que tú, todos son mejores que tú. Pero él lo hizo con la intención de quizá enojarme o generar alguna molestia en mi parte, pero no se imaginó él que a mí me generó muchísimo orgullo, porque dije, profesor Ica, precisamente esa es mi labor, que todos, absolutamente todos sean mejores que yo. Y me siento muy orgulloso de haber logrado eso. Porque Sí, imagínense que nosotros no pudiéramos hacer que ellos me superen. de hecho, Entonces de el arte hecho, marcial, de hecho cada yo tengo, generación bajaría, ¿no? yo tengo la misma apreciación porque, bueno, incluso ustedes a lo mejor se han dado cuenta, la mayoría de los videos que yo publico son de mis alumnos, más que de mí. Porque yo les digo a ellos, ustedes son la cara visible de la escuela, porque la gente que ve estos videos se va a identificar con ustedes, más que conmigo, y va a decir, oh, sabes que yo tengo la contextura de él, o me parezco más a él, entonces esas son las personas que se van a ir acercando para el mismo entrenamiento, más que con uno, porque a lo mejor uno tiene más experiencia, a lo mejor se mueve, no sé, pues, de forma distinta, y ellos van a decir, ah, no, nunca voy a alcanzar a hacer eso, entonces de a poquitito se van identificando con más que los alumnos. Por eso yo siempre subo, yo creo que el 80% de lo que subo son más de mis alumnos que propios. No me gusta hacer yo-yo, como dice por ahí, maestro. Ahora, la pregunta mía es porque le preguntamos con respecto al Aikido, o sea, perdón, al Hapkido, con respecto a la MMA, pero háblale un poquito más del Jiu-Jitsu. ¿Cómo se interiorizó, cómo se ingresó al Jiu-Jitsu y cuánto tiempo lleva en eso, maestro? Esa es una historia muy bonita. Yo venía de 1994. Mi maestro, el doctor Kion Kim, me dice, Jorge, ya eres cinturón negro en Taekwondo, ya eres cinturón negro en Hapkido Hamudo, ahora tienes que ser cinturón negro en Judo. Me dijo, cuando regreses a México, quiero que seas practicante de Judo y obtengas tu cinturón negro. En el viaje de regreso, afortunadamente, me quedo en 12 horas en Ciudad de México y voy a hablar con el maestro que es el maestro Daniel Fernández, que era más, era el más viejo, o era el iniciador uno de los iniciadores del judo. Eh, Conoció al maestro Maeda, conoció a Kimura, cuando vinieron hacia la Ciudad de México y ellos le enseñaron Jiu-Jitsu. Él posteriormente se volvió en el fundador de Judo en México, junto con otros maestros japoneses. Y el caso es que cuando yo regreso en 1994, voy con él a pedirle a seguir las indicaciones de mi maestro, que le dije, ¿sabe qué? Me piden que yo sea cinturón negro en judo. Y él me dice, no, no, judo no, jiu-jitsu, judo no, te voy a enseñar jiu-jitsu. Pero él se refería al jiu-jitsu japonés. Claro. Y entonces acordamos un seminario para noviembre del 95, sí, noviembre del 95. Y puse en ese entonces, acuérdense que nosotros hacíamos los anuncios con plumón y pegando una fotografía en un papel, e íbamos a un lugar y le sacábamos fotocopias y me la pasé pegando por toda la ciudad esas fotocopias. Y de pronto recibo una llamada telefónica de esos. La gente moderna ahorita ya no va a entender eso, pero eran unos artilugios que estaban conectados a la pared de nuestras casas, que levantábamos el teléfono y le hacíamos peritas, Sí, así, ¿no? El fonófono. Y sí, pues no, pues entonces me dice la persona con una especie de Spanglish, me dice, así que tú, Jiu-Jitsu, yo le dije,
no sé de qué está hablando, pero pues sí, yo pensé que estaba preguntándome por el seminario de Jiu-Jitsu. Y yo le estaba explicando, el maestro Daniel Fernández va a venir a Yucatán, nos va a empezar a enseñar y vamos a formar un grupo y toda la cosa. Y es cuando él me dice, no te quiero ver. El asunto es que estaba yo entrenando con dos de mis alumnos más viejos y más grandes que tengo o sea, grandes en el tamaño de físico, o sea, tipos de 1,90, pesadísimos, muy fuertes. Y de pronto escuchamos el timbre de la casa, voy a abrir y veo a una persona vestido así como medio hawaiano que me dice, oye, yo te llamé, quiero saber, bueno, y le dije, sí, yo soy Jorge Braga. Entonces yo le dije, entra, por favor, te voy a presentar, estamos en clase. Pero cuando estaba yo entrando al acceso donde estaban mis alumnos, al voltearme, veo que él está viniendo con un doble leg takedown. O sea, él fue directo sobre mis piernas y me hace un derribo. Y empezamos de la nada a luchar, a luchar. No me dijo buenas noches, nada. Él dijo, eres tú, va, y luchamos. Entonces, mis alumnos, uno de ellos, que luego es igual cinturón negro, se graduó el mismo día que yo, que se llama Tupiques Mabasam, grandísimo el tipo, cuando ve que hay el ataque, intentó intervenir, yo le dije, no, ahí se meta. Y seguimos luchando un buen rato, no sé cuánto tiempo. El caso es que nos íbamos a caer por una de las escaleras, y él me dice, yo estaba todo raspado, o sea, me arrastró por todo el tapete, y de no ser por las escaleras, quién sabe qué hubiese pasado. El asunto está que él me dice, cuando ya estábamos tomando agua y así como menos asustados por todo lo que había sucedido, me dice, ¿tú sabes jiu-jitsu? Y le dije, no sé jiu-jitsu. Entonces me dice, ¿cómo es que pudiste defender muchas de las técnicas? Y yo le dije, es que yo lo que sé es partido. Y hay algo que mucha gente no toma en consideración, que Hapkido tiene mucho entrenamiento de lo que se conoce en judo o en el arte marcial japonés, el neowaza. Hacemos mucho de eso. Y lo que yo hice fue simple y sencillamente defenderme. De tal manera que después de ese combate nos volvimos los mejores amigos. Y él me dijo, oye, yo te quiero enseñar. Y me confiesa, soy cinturón azul de Machado, de Giga Machado. Entonces me dice, yo quiero enseñar, quiero formar un grupo, ayúdame. Y de allí nos convertimos en amigos, empezamos a trabajar, hicimos el primer seminario aquí en Yucatán en 1996 y desde ese momento hasta ahorita ha sido una travesía maravillosa. O sea, a mí me costó 16 años y medio obtener, 16 años y medio exactamente obtener mi cinturón negro en jiu-jitsu, porque fuimos la primera generación que teníamos que batallar contra nuestros maestros. Ahora ya lleva un promedio de como de 10 años, aunque en México hay algunas quejas porque hay personas que lo están recibiendo a los 5 o 6 años, cuando antes era una travesía muy larga. Sí, Y yo así me tengo la suerte de conocer a un maestro acá en Chile, que le aprovecho de mandar un saludo. Tengo el privilegio de un amigo personal, que es el maestro Mauricio Troncoso. Él es sexto dan de Jiu-Jitsu japonés. Y la diferencia entre el otro, bueno, el Jiu-Jitsu que es brasileño que se ve, el japonés es bastante, lo vi bastante fuerte, así como bien duro. ¿Qué me puede decir usted, maestro? realmente eso es algo que hay que distinguir. Eh, Tienen objetivos específicos. Por ejemplo, el jiu-jitsu japonés es mucho más a la cuestión de la aplicación en situaciones de defensa personal. Claro, El único detalle es la cuestión de la movilidad, quizá, ¿no? O sea, que de alguna manera sean un poquitito más eh, fluidos, pero eso es una mala concepción porque la gente cree, es que ellos se mueven de esta manera. No, lo que ustedes es el método de entrenamiento, pero que si lo pusieran en funciones en una situación real, la mecanización de todas esas técnicas van a ser altamente funcionales. El jiu-jitsu brasileño lo que tiene es que se ha convertido en un método de, de luchar constantemente
evitando la gran carga de lesiones que habría si se practicara de manera rígida, de manera dura, de manera, o sea, restándole las técnicas peligrosas, que no quiere decir que no sea peligroso el entrenamiento, o sea, más no peligroso, permítame corregir, riesgoso, en el sentido de que si yo me desconcentro puedo tener una lesión. Pero si yo dijera cuáles son las diferencias en el arte marcial, es simple y sencillamente el objetivo que busca cada una de ellas, ¿no? Una búsqueda que los atletas puedan confrontarse dentro de un reglamento en el cual puedan tener la obtención del triunfo, pero también que se les haga difíciles difícil en un sentido de que se subdividen los grupos, los niveles, ¿no? Y mientras que en una práctica tradicional, eso queda a un lado, ¿no? O sea, uno dice, yo puedo enfrentar a quien sea, al más experto, al más novato, Claro. es el mismo, porque el objetivo es la obtención de la eficacia. Sí, bueno, mi pregunta, tal vez un poco hacia el futuro, pero intuyendo un poco también, yo no estoy, tengo 43 recién, pero a veces cuando empiezo a pensar a futuro, uno empieza a, a dejar un poco de lado tal vez el espíritu tan competitivo y vuelve a esa parte más profunda de la marcialidad de comprender el movimiento, de disfrutar lo que produce en uno mismo la práctica personal y el gusto de entrenar, casi no pensando en un combate, sino que pensando en una expresión corporal o espiritual. ¿Cómo ve usted tal vez estando involucrado con gente joven en las artes marciales mixtas, pero siente usted que a medida que pasan los años va volviendo a esa esencia inicial, tal vez del hapkido, de la práctica, de la búsqueda del movimiento en sí mismo? No sé si me comprende la pregunta. Por supuesto, claro que sí, porque eso es algo que yo he mantenido por siempre. Quizá lo que está sucediendo es que nosotros nunca perdemos esa búsqueda, ¿no? Mm, Esa búsqueda de crecimiento en los tres niveles, en el físico, en el mental y en el espiritual, ¿no? En el físico con las técnicas, ¿no? El mental, por ejemplo, con la capacidad de superar muchas circunstancias y de mantenernos en la disciplina. Y en la parte espiritual en la que nosotros tenemos un sentido de compleción de nuestra entrega en el arte marcial, ya no vemos el arte marcial como por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, el arte marcial no es un pasatiempo, el arte mm, marcial es un modo de vida, pero lucho para explicarles a ellos que no es un cliché dentro de la jerga marcial, ¿no? O sea, sino que es un método de vida significa que yo cuando me levanto estoy haciendo arte marcial. De hecho, ellos lo han comprobado, los que han tenido oportunidad de viajar conmigo, ellos ven que yo les digo, siempre se tienen que hacer ustedes arte marcial. El pan, dulce, o sea, uno, dos, tres. O sea, uno, abrir los ojos, dos, sentarse, tres, parar y salir y activarse. El dormir, por ejemplo, igual aplico la parte marcial. Les digo a ellos que yo no conozco el insomnio, porque mi cerebro está tan acostumbrado a que yo cuando lo ordeno, ya eso de dormir, ¡pum! Es casi automático. Entonces, el, es un, la práctica que nosotros tenemos es una situación completa, es un círculo completo. Que atendemos la parte física, porque evidentemente tuvimos una edad en la que nos exigía probarnos, luchar con todo. De hecho, se los digo a los alumnos, yo no sé ni cómo es que luchamos tanto, ¿no? O sea, empiezo a recordar, o a veces creo que el daño que recibimos de tantos golpes, a veces se me olvidan algunos combates y a veces me topo con alguien que me dice, oye, ¿te acuerdas de aquel día que yo dije, oye, sí es cierto, no me acordaba de eso, éramos muy físicos, ¿no? Es verdad. Éramos físicos, salíamos a la calle y me volteaba a ver un tipo o no me volteaba a ver, yo hacía como,
para que el máximo esfuerzo para poner a prueba. Incluso, Era la parte incluso, física. incluso maestro, las lesiones, uno se empieza a acordar cuando empieza a hacer frío y le empieza a doler el dedo o la muñeca. Exactamente, exactamente. Cuando uno dice, oye, ¿por qué tengo un virus por acá? Por ejemplo, hace poquitito me estaba revisando estaba yo referiando en un evento y le dije a uno de los paramédicos, oye, me duele mi mano, no la puedo mover, de hecho no puedo levantar la mano a los atletas. Creo que me voy a retirar del evento. Y el tipo me empieza a analizar y me dice, oye, tienes una fractura acá, tienes una fractura acá. Y yo, no me acordaba de eso. O sea, era la parte física, ¿no? Era la parte física. El tiempo nos va enseñando que ya no podemos hacer esos saltos, ya no podemos luchar tanto tiempo, ya no podemos, ya las lesiones que antes nos duraban 2, 3 días, una semana, ahora nos duran 2 meses, ¿no? Y luego nos enfrentamos a una cuestión que nos ayudó mucho en la preparación mental, que fue la pandemia. Que yo, por ejemplo, me di cuenta que sí me afectó porque yo decía, no, a mí no me va a afectar esa cosa, yo voy a seguir entrenando aunque yo tenga COVID, ¿no? Pero me di cuenta que en un día, incluso yo se los digo porque eran clases en línea, yo le digo a mis alumnos, oigan, hoy en lugar de hacer 2 horas de entrenamiento, cuando lleguemos a la hora voy a parar, ya no tengo el mismo rendimiento. Y fue como un choque con la realidad. Entonces allí viene el proceso de adaptación, viene el proceso de interiorización, viene el proceso en donde empezamos a darnos cuenta que hay alumnos que necesitan de nuestro consejo, de nuestra guía. Hoy mismo, justo antes de que empezábamos a platicar, hubo uno de los alumnos veteranos de Capiro que me pregunta, ¿cómo está usted haciendo su meditación? ¿Puedo acompañarle? Y le dije, claro que sí, Miguel, con todo gusto. Yo le voy a indicar, podemos hacer meditaciones a deshoras para que me pueda acompañar. Entonces, realmente, si a mí me preguntaran, eh, ¿tuviste esas etapas y ahora estás regresando? Yo diría, no, quizá presté menos atención, pero siempre estuve involucrado, siempre nosotros estamos en esa misma sintonía. A veces nos ocupamos, como dicen, le prestamos atención, o sea, nos concentramos en lo urgente, no en lo importante, ¿no? Pero siempre seguimos haciendo lo importante. Sí, de hecho hay bueno, con respecto a lo que decía Juan, la pregunta que le hizo usted y usted la respondió, nosotros tenemos que mantener un cierto grado de nivel como para que el alumno también vea reflejado, porque nosotros no solamente tenemos que decir lo que es, sino que tenemos que demostrar lo que es el sistema, digamos así. Me pasa mucho con mi Juan Seba Rey, con mi maestro que es, le envío unos saludos, Futomi Garuter de Jeet Kune Do. Él tiene 65 años y el nivel es extraordinario como se mantiene, ¿eh? Y entonces yo digo, yo tengo 42, no puedo estar como, se fija, no me puedo dejar un día, por ejemplo. Entonces, de hecho, ojo, la exigencia, incluso por parte de él, hace que muchas personas se queden en el camino, se vayan del programa porque no lo soportan, no aguantan el nivel, la exigencia, digamos así. Entonces, y tengo la suerte y la mención para mí mismo que el único sudamericano que está ahí con él. Así que, como les digo, es muy importante y me da mucho sentido lo que usted dice, porque, como le digo, no solamente hay que decir, yo siempre le digo a mis alumnos, tengan cuidado cuando ustedes vayan a un seminario y usted, el maestro que le esté enseñando, le diga 10 cosas y le muestre 2 cosas. No sé qué opinan ustedes de eso, maestro. Pues que es muy importante hacer eso. O sea, uno, imagínese ir a un seminario y tengo personas que de pronto me dicen, pero es que ya me mostró lo mismo. Y les digo, entonces no atendiste. Yo voy, por ejemplo, yo aprecio mucho a mi maestro actual de Jiu-Jitsu, que es el maestro Clark Gracie, hijo de Carl Gracie, que es un cinturón rojo en Jiu-Jitsu. Cada vez que él viene, a veces muestra a lo mejor un movimiento que posiblemente creamos nosotros que sabemos, pero me maravilla la gran cantidad de cosas que él me enseña
los ajustes que hace con una sola visita a un seminario. Hay ocasiones que cada maestro tiene su metodología, o sea, hay maestros que enseñan 10, 15, 20 técnicas, ¿no? Y de esas, a lo mejor porque 5 de esas técnicas son para alguien que es alto, 5 de esas técnicas es para alguien que es pesado, 3 de esas es para alguien que es muy rápido y quizá 2 de esas sea para alguien que es muy flexible. Entonces, eh, el asistir a un seminario, el estar con un gran maestro, el participar con un maestro, el seguir el ejemplo de nuestros propios maestros, es de las cosas más importantes que pudiéramos nosotros promover. Ajá. Ese ponerse el cinturón, ese vaciar su taza, si hacemos referencia al gran maestro Bruce Lee, ¿no? O sea, ese vaciar la taza y estar dispuesto a recibir humildemente un conocimiento, pero no una humildad ficticia, ¿no? O sea, honestamente agradecer y sorprenderse como si fuera un niño cuando uno aprende una nueva técnica. O cuando le corrigen, que a mí, por ejemplo, a mí veo a mi maestro, por ejemplo, ahorita lamentablemente mi maestro de Capido, el llama Shin Sik, ya está muy veterano. Él mismo me está diciendo, Jorge, ven a Estados Unidos a recibir tu herencia y todo. Yo le digo, maestro, por favor, usted no se vaya. Pero ya él mismo dice, ya me tengo que ir. Entonces, uno no se imagina el gran privilegio de estar con él y que me diga, Jorge, está completamente erróneo eso que estás haciendo. Está mal. Vuelve a hacerlo. Y vuelve a hacerlo. Y yo digo, maestro, pues vuelve a hacerlo. Está mal. Y uno no entiende el qué está mal. Y uno tiene que tener la humildad de decir, ok, dígame cómo hacerlo. Y después de 100, 200 veces que nos dicen que está mal, vuelve a repetirlo, Me está da, mal, vuelve a repetirlo. me da mucho sentido lo que hizo usted porque Juan sabe que yo a veces Sí, subo videos del trabajo que hago yo y mi Sifu me escribe, ¿qué estás haciendo? sí. Y nos sentimos súper bien cuando vivimos eso, ¿no? O sea, lo agradecemos. Yo no dejo de estar nervioso, o sea, Exacto. viene mi profesor de Jiu-Jitsu o voy a ver a mi maestro de Hapkido y uno anda con el temor, y uno dice, caray, voy a estar bajo su escrutinio. Y la verdad es que lo agradecemos. La verdad, yo sé que lo agradecemos y es motivante. Juan, Bueno, ¿cómo, cómo ve usted un poco la evolución, ya que entramos al tema un poco del Jiu-Jitsu? Hoy en día se ve una, una evolución muy, digamos, rápida de buscar muchas técnicas, y lo enlazo un poco con lo que dijo antes, tal vez técnicas sorpresivas, llamativas. Me da la impresión desde que John Danaher con sus alumnos pusieron de moda de nuevo los leg locks, de ahí en adelante se empezó a trabajar mucho como en quién tiene la nueva idea del jiu-jitsu. Y me da la impresión de que los grandes exponentes, incluyendo a John Danaher y sus alumnos como Gordon Ryan, al final, pese a que puedan trabajar las técnicas más novedosas, entre comillas, la base siempre sigue siendo lo fundamental. ¿Cómo ve usted un poco eso en la evolución del jiu-jitsu? Porque pareciera a veces que se olvida un poco la base y se está buscando mucho la parte llamativa, la parte novedosa, y el trabajo de las bases tal vez es siempre lo que va a ser fundamental, pero tiende a perderse un poco. No sé qué opina usted. No, pues que estoy en absoluta concordancia con lo que usted está mencionando. Algo que hemos podido comprobar, y aquí en este momento está lleno el salón de tipos que tienen una capacidad impresionante. Tienen técnicas, o sea, tengo al profesor que les presenté, a Brando Ramírez Navarrete, es un tipo que tiene una velocidad impresionante. Sería algo así como equivalente a no sé, a un mono saltarín súper veloz, ¿no? O sea, es un tipo que de la nada
brinca y pesca un brazo, tiene una velocidad para pasar, o sea, ha adaptado el jiu-jitsu a su cuerpo, a su fisonomía, a su espíritu. Ajá. Pero algo que me da muchísimo gusto es que a pesar de que ellos están alucinados, ilusionados con, con las novedades que ven en los grandes campeones, algo que les he podido comprobar es que lo que hace a un verdadero campeón es aplicar y hacer técnica básica, técnica básica. Todos los grandes campeones, incluido este Gordon Ryan, este Michael Musumeci, vean con qué ganan, ¿no? O sea, el desarrollo que ellos tienen, las respuestas ante el avance de las personas, ellos han desarrollado mucho físico, pero la aplicación del concepto, con lo que someten, es con pura técnica básica, puro entrenamiento básico. Y eso les va a dar la certeza para poder responder ante cualquier requerimiento. Entonces, otro detalle que he podido comprobar es que efectivamente, al menos aquí en México, de pronto todos se volvieron lo que le llaman zapateros, o sea, todo el mundo atacando a los pies. Y de pronto los veteranos, los que tenemos menos movilidad, los que tenemos menos capacidad para hacer, para revolvernos como ellos hacen, de pronto empezamos a encontrar pues una cadencia diferente, unos bloqueos, un impedimento para eso, y entonces ya empezó a venir, se empieza a ver ese decrecimiento en el ataque de los que eran zapateros, o sea, los que atacaban mucho a los pies, y ahora empiezan a regresar a un juego un poquito más a la antigüita. Entonces, es lo que Sí. les mencionaba hace un momentito, ¿no? O sea, lo que les mencionaba, nosotros andábamos en camello, o sea, nuestros abuelos andaban en camello, ahora andamos en autos de lujo, luego vamos a andar Cosas en camello. en camello otra vez, ¿no? Entonces, Mm. se va dando ese ciclo que yo creo que dura, por lo que he podido ver, son ciclos como de 10 años más o menos. Y entonces eso nos genera pues una competencia, una exigencia para reconsiderar la parte técnica y regresar a los básicos. Maestro, se nos está terminando el tiempo. Yo le quiero agradecer el tiempo que usted ha tenido, porque incluso estaba con una clase ahí. Muchas Pero gracias. con todo gusto. Usted sabe que cuenta con mi amistad. Nosotros igual yo he compartido en su programa, que también es muy bueno ahí, zona de combate, ¿cierto? Así que ahí para que también ahí Así es. integren ahí el programa del maestro, que siempre va integrando bastantes temas interesantes para los practicantes. Y lo otro, dejarlo invitado, porque también vamos a hacer un programa en vivo, a ver si usted quiere estar como panelista ahí con nosotros, con Juan, ahí lo vamos a integrar, maestro. Sé que usted puede. Con todo gusto, con todo gusto. Realmente les quiero agradecer. Ha sido un gran honor conocerle, maestro Juan, pues al maestro Alejandro Carreño. Ya tenía el gran gusto de conocerlo desde hace algún tiempo. Yo sigo sus videos, le presto mucha atención, veo los conceptos y digo, pues aquí, cópiate esto, ahí, échale un Gracias, sablazo gracias. a las técnicas. Pero sí, les quiero agradecer de manera sincera pues el privilegio de compartir unas palabras. Yo, a veces como yucateco, como mexicano, hablamos de más, ¿no? Porque queremos compartir mucho. Exacto. Y la verdad, pues muchísimas gracias y un saludo a todos los que vean este video en la repetición. Bueno, Mm. Bueno, yo le agradezco el tiempo. Creo que habríamos podido seguir hablando mucho más. Estuvo muy interesante. Le agradezco que haya compartido su experiencia y espero que podamos, como dice Alejandro, compartir nuevamente, ya sea en otra conversación o en los programas que hacemos con las cápsulas. Creo que usted tiene mucho que aportar y podríamos también ahí estar en contacto. Así que muchas gracias por su tiempo y por la conversación. Muchísimas gracias. maestro, deje todo su enlace, su programa, su página web, si tiene, usted deje todo para que la gente se comunique con usted. Pues lo que yo les pediría es que nos visiten en YouTube, en el canal de YouTube que es en la zona de combate 6515.
que nos sigan, por ejemplo, también en Facebook como Zona de Combate. Y también hay una página en Facebook que se llama En la Zona de Combate Radio. Entonces, y les quiero avisar una cosa, estamos trabajando en una aplicación, queremos hacer una red social de comunicación, de intercambio, y en la que en breve les vamos a estar compartiendo toda la información, y pues que definitivamente me gustaría mucho pedirles que sean colaboradores, partícipes en esta red social, y que a través de su gran audiencia podamos llegar a más gente, ¿no? O sea, hermanar a todos los practicantes que nos siguen, porque yo sé que este programa lo siguen a nivel mundial, así que pedirles su apoyo y difusión. Así que gracias, maestro, por el tiempo, como decía mi amigo Juan, y vamos a estar en contacto ahí. Lo más probable es que, como quedaron varios temas, en una de esas podemos quedar de acuerdo y nos podemos conectar con otra conversación más adelante. Así que ¿Cómo muchas no, gracias, maestro? Muchísimas gracias. muchas gracias, que estén muy bien, chao Juanito, y Gracias. espero que les haya gustado el programa número 35 con el maestro Jorge Braga. Nos vemos, chao, chao. Saludos a todos, gracias. Chao.